¿Qué tal amigos? El Señor los bendiga a todos. Acabamos de pasar la fiesta de la Divina Misericordia y nos disponemos a vivir otra experiencia muy especial, sobre todo en Colombia, nuestro país, cuando el 3 de mayo celebraremos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que en el mundo entero se celebra 14 de septiembre. Tendremos un retiro especial del 3 al 5 de mayo, titulado No hay cielo sin cruz, muy a propósito de que hoy el hombre de nuestro tiempo tiene una especial dificultad para entender los fracasos, las cruces, los dolores que hay en su vida. Nos enseñan a triunfar, pero nunca nos enseñan que también hay fracasos. Nos enseñan a ver lo bueno de la vida, pero no nos enseñan a entender que de aquello que nos parece malo sacamos grandes aprendizajes. No olvidemos que Jesús dice: quien quiera ser mi discípulo, muera a sí mismo, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Por eso el título de este retiro espiritual, No hay cielo sin cruz, y una invitación especial que nos hace Jesús. Los que estemos cansados y agobiados en la vida, vamos a su corazón y encontraremos reposo y descanso para nuestras almas. Pueden pedir informes sobre este retiro del viernes 3 al domingo 5 de mayo en el 302-835-8049, 302-739-0122 y 304-440-9222. Muy invitados todos. Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 34. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios.
El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En lo personal, uno de los textos que más me impactan en el libro de los Hechos de los Apóstoles que venimos leyendo durante todos estos días de la Pascua es precisamente este capítulo 5 del libro de los Actos o Hechos de los Apóstoles. Acontece en el texto de hoy que el sumo sacerdote y el Sanedrín judío, la máxima autoridad político-religiosa de la ciudad de Jerusalén, habían interrogado a los apóstoles de Jesús una vez éste había muerto y resucitado, y les habían ordenado de manera formal y explícita, prohibiéndoles enseñar el nombre de ese. Es tal el desprecio por Jesús que, según nos relata este capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, ni siquiera la autoridad religiosa de la época es capaz de nominar la persona de Jesús, nombrarla como tal, sino que hablan de ese de manera despectiva, despreciativa, minusvalorándolo. Frente a esta pregunta y esta orden, no pueden enseñar el nombre de ese que ya murió. Pedro y los apóstoles con gran parresía responden una expresión que es monumental y es ejemplo para la iglesia de todos los tiempos. En efecto, afirmará Pedro y sus compañeros, aunque ustedes, autoridades religiosas, nos hayan prohibido formalmente enseñar el nombre de Jesús, les diremos que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué expresión inmensa! Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú encuentras en el mundo político un tirano que promueve leyes contra el hombre, contra la vida, contra la familia, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando encuentras en la misma iglesia abusos de autoridades, subjetividades humanas, injusticias con buenos evangelizadores, recuerda, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando te parece que la gran cosa es seguir un influenciador en TikTok, en Instagram, en YouTube, en cualquier red social, y te parece que él es el modelo de vida a seguir, que quieres tener el dinero, la fama, la belleza, la popularidad y el reconocimiento de tal o cual influenciador digital, recuerda que nadie es modelo para nadie, solo Cristo. Los modelos humanos son todos de barro y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dirá luego Pedro: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes por ceguera e ignorancia lo mataron, colgándole de un madero. Habla de la crucifixión y luego habla de cómo Dios lo ha exaltado con su diestra. Y la diestra en la Biblia, la derecha, significa no solamente el lado correcto de las cosas, sino la acción con poder. Dios con su diestra, entiéndase, con poder, ha resucitado a Jesús. Para nada hablamos de derecha o izquierda política, es un contexto completamente distinto. La derecha de Dios, la diestra de Dios, es el lado correcto de las cosas y es el poder de Dios actuando en la vida del creyente.
Al final dirá Pedro y sus compañeros: testigos de todo esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. ¿Qué expresión para detenernos en ella? Solo recibirás la fuerza del Espíritu Divino si obedeces a Dios. Nunca tendrás la luz del Espíritu Santo si no guardas los preceptos y las normas mandatorias y sabias que nos da Jesús en el Evangelio y Dios Padre a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Solo recibiremos la paz del Espíritu, el consuelo del Espíritu, la luz del Espíritu, la libertad del Espíritu, la fortaleza del Espíritu, el amor del Espíritu Santo, si obedecemos los mandatos de Dios. Finalmente concluye el texto mostrando la ceguera, la cerrazón, la soberbia y la terquedad de las autoridades de la vieja institución religiosa de Jerusalén, significada en el Sanedrín judío y en el sumo sacerdote, cuando nos dice el texto de Hechos de los Apóstoles que ellos, al oír la gran libertad y coraje con el que hablaban Pedro y sus amigos, ellos se consumían de rabia y trataban de matarlos. Hoy siente que siempre habrá esa oposición del mundo, pero tú ya sabes cómo elegir sabiamente. Es que la vida me ha enseñado que el que no se arrodilla ante Dios con humildad, termina arrodillado ante cualquier hombre y poder humano con grandes humillaciones. Pero pasemos al Evangelio de hoy y quedémonos con dos mensajes centrales. El primero, el que enuncia a Jesús: solo el que viene del cielo, el que viene de lo alto, es un hombre, una mujer espirituales y está por encima de todas las pasiones y polarizaciones humanas, y su testimonio es válido y sobre todo está por encima de los juicios y condenas humanas, porque la universalidad y altura espiritual y humana lo hace por encima del entramado de pequeñas pasiones, de odios, envidias, enfrentamientos que se dan entre los seres humanos y con mucha fuerza hoy en las redes sociales. Concluimos diciendo una segunda enseñanza del Evangelio de hoy, cuando nos dice Jesús de manera enfática que solo por la fe, solo el que cree posee la vida en plenitud de Dios, que llama la vida eterna, y el que no cree, y que palabra de advertencia, no verá la vida eterna, sino que al contrario, la ira de Dios pesa sobre ese ensoberbecido que se siente un pequeño Dios y haciéndose el indignado a veces, el interesante, el lucido, dirían las mamás, el lucido desafía a Dios, desafía los mandatos de Dios. Oremos por ellos. Tanta soberbia en el ser humano hoy, por un poco de conocimiento tecnológico, por un poco de estudio académico, por un poco de bienestar material, para al final descubrir que somos falibles, caducos, temporales, como la hierba que en la mañana nace y crece y en la tarde se marchita y muere. Solo el humilde es sabio, solo el humilde camina en la verdad, solo el humilde es capaz de fe en el Dios que todo lo puede, en el Dios creador del universo. Que el Señor nos bendiga a todos en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.